Y Christine Lagarde decidió tocar el botón de muerte. Christine Lagarde decide subir 50 puntos básicos y tira el mercado de manera profunda. 0,94% porque ha decidido pelear contra la inflación a pesar de la crisis financiera que asola ahora mismo las fronteras europeas. Desde Suiza, desde Estados Unidos al otro lado del Atlántico, ha decidido Christine Lagarde apretar el botón muerte. Cae el mercado de una manera agresiva, cae todo, cae el petróleo, 73, 72, fíjense el movimiento, la volatilidad, 1,72% en negativo, porque todo el mercado ve que Christine Lagarde ha querido hacer Jean-Claude Trichet y ha decidido, yo dije 50 y por mí que 50. Y ahí están los 50 puntos básicos en un movimiento que ahora intenta recuperar algo de terreno. SP500 0,55, debe haberse revalorizado el euro. Vamos a ver un poco hacia abajo, euro frente a dólar, 1,059, ni tan siquiera el euro ha conseguido retorcerse en este momento, 0,23% en positivo, pero 1,06. Vamos a ver la fuerza con que puede, pero fíjense el movimiento, la sacudida, el volantazo, ya sube el euro, ven, ya va el euro hacia arriba, 1,061, ya va el euro porque esto potencia esos 50 puntos básicos. Christine Lagarde ha preferido decir que no, que la inflación es el problema fundamental. Tasa de interés del 3 al 3,5, y había una duda. Oiga, ¿y qué va a hacer con la tasa de depósito? Sería raro que no hiciera el mismo movimiento. Pues lo ha hecho que tenía que hacer. Del 2,5 al 3%. Oro arriba, 0,52. Petróleo se la está llevando todas. El petróleo en este momento, mirando a que esta subida de 50 puntos básicos debilita todavía más la demanda interna. La pone más en el suelo con una Europa deprimida. No en entorno recesionario. Y sobre todo, una pregunta ahora. ¿Por qué le dijo Luis de Guindos hace 2 días a los ministros del Ecofin, a los ministros de Finanzas, que había bancos que podrían ser vulnerables a subidas de tipos de interés? ¿Es que les da igual la crisis financiera? ¿Es que la crisis bancaria no tiene nada que ver con el impulso inflacionario que golpea ahora mismo Europa? Vamos a marcharnos hacia la renta fija. ¿Cómo cotiza ahora mismo el movimiento de... Fíjense, movimiento arriba, pero muy tenue, de... Bueno, no, claro, el movimiento de subida sí ha sido importante. El movimiento desde el 2,44 al 2,50 ahora mismo del 2 años alemán, que vuelve al 2,5, el 10 años alemán, que se sube en el entorno del 2,1. El 10 años americano cae ahora mismo un 1,22%, el 2 años americano que sube un 0,23%, entendiendo más fuerza inflacionaria en el corto plazo. Importante, el diferencial, 200 puntos básicos, no llegan entre el alemán y el italiano cae un 0,44, el alemán un 0,46, 10 años los dos, diferencial en el entorno de los 200 puntos por debajo, 190 y largos. Decisión tomada, susto, muerte, muerte, susto, ahondemos en la crisis financiera. Parece que nos va a decir Christine Lagarde, pero ha dicho 50, 50 y 50 puntos básicos. Francisco Quintana, ING, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Entiendo que entiendes la subida de 50 puntos básicos. Lo que no sé si entendemos todos son las palabras que dice Bloomberg, dijo hace un par de días Luis de Guindos, diciendo no sabemos si hay riesgo financiero, si hay más subidas de tipos. No las conocía, afortunadamente, porque lo que no necesitábamos era más confusión, ¿no?, en este entorno tan complicado. Así que me alegro de no haber sido consciente de ellas hasta hace poco. No se entiende ese comentario. En este contexto en los que hay que calmar al mercado y darle tranquilidad y darle un poco de visibilidad, esas palabras que hacen intuir que a lo mejor el Banco Central Europeo tiene miedo de las consecuencias de lo que había anunciado previamente, lo único que conducen es a generar más confusión de la que ya tenía el mercado, que estaba apostando de una manera muy fuerte por los 25 puntos básicos, ¿no? En este entorno, 50 puntos básicos, al menos se espera que hable de pausa, ¿no?
Sin duda, yo creo que sí, que ahora viene, digamos, los algodones vendrán después en el Consejo. Bueno, no sé si pausa, todavía se supone que le queda recorrido, ahora estamos en el 3, el consenso sigue estando en que el techo se alcanzará aproximadamente en el 3,5, esa es por lo menos la expectativa de ING. ¿Cómo llegar hasta ahí? Pues depende, tampoco es tan importante. Puede ser una pausa y 2,25 o 25 pausa y 25. Según a quien preguntes, tiene visiones diferentes, ¿no? Pero lo más importante es hacia dónde vamos más que cómo llegamos hasta ahí. Donde creo que vendrán los algodones es en suavizar. Es un mensaje duro. Somos conscientes de que el sistema financiero se está agrietando y a pesar de eso seguimos adelante. Puede considerarse que el Banco Central está siendo insensible, ¿no?, a las debilidades del mercado. Entonces ahora viene el momento de dar un poco de cariño a los inversores y creo que lo hará pues matizando mucho sus palabras, reforzando el mensaje de que va a depender de los datos, de que están dispuestos a cambiar de recorrido si fuera necesario, por supuesto no comprometiéndose a nada, y quizás dejando intuir que cabe la posibilidad de poner en pausa la reducción del programa de compra de bonos, ¿no?, que ahora mismo está, de que no han hecho ningún cambio, o sea, continúan reduciendo en 15.000 millones hasta junio y luego ya se verá, continúan las reinversiones del otro programa de emergencia hasta finales de 2024, ahí no han cambiado nada, ¿no? Entonces eso le da mucho margen para, digamos, mandar un mensaje de suavidad al mercado. Luego, si es necesario, pues paramos de la reducción de bonos o incluso le damos la vuelta, pero ahora estaba en una coyuntura muy difícil, había comprometido, no habían hecho eso desde el año pasado cuando anunciaron con una reunión de antelación que iban a empezar a subir los tipos. Esta es la segunda vez que da este tipo de visibilidad al mercado, cuando salieron de manera muy valiente, quizás un poco temeraria en febrero, diciendo subimos 50 ahora y 50 después. Haberse dado la vuelta hubiera debilitado mucho la capacidad del Banco Central Europeo de mandar ese mensaje en el futuro, ¿no? Con que imaginemos a los inversores cuando la próxima vez que dijera, bueno, pues ahora subo 25 y después hago esto otro, ¿no? Ese hago esto otro, cuando la última vez que lo has hecho te has dado la vuelta y no has cumplido tu palabra, pues no hubiera servido, hubiera debilitado muchísimo la capacidad de la herramienta de comunicación del Banco Central Europeo. Yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer. Es más importante la credibilidad del Banco Central Europeo, bueno, es más importante que la estabilidad del mercado financiero. No, la estabilidad del mercado financiero es un objetivo del Banco Central Europeo, pero ha apostado a que esto no va a hacer temblar el sistema bancario europeo. Y yo creo que también ha jugado un papel muy importante el anuncio ayer del Banco Nacional Suizo, que durante muchas horas todos empezamos a pensar que se iba a poner de lado y tenían un primer párrafo aterrador cuando por fin sacaron aquel comunicado en el que decía: el Banco Central Suizo anuncia que lo que ha ocurrido en Estados Unidos no tiene nada que ver con Europa. Por un momento la gente pensaba que ya está, simplemente iban a decir que no les afectaba lo que pasaba en Estados Unidos, pero luego llegaba esa promesa de dar liquidez a Credit Suisse si fuera necesario, 50.000 millones, una cifra muy importante. Recordemos que España, el rescate del sector bancario, que fue inmenso, fueron unos 60.000 millones de euros, pues casi la misma cantidad se ha puesto a disposición de un solo banco y esto sin duda ha infundido calma y seguro que ha reducido las dudas de Lagarde y del Banco Central Europeo a la hora de optar por esos 50 puntos básicos. Pero estoy seguro de que ha habido decisiones hasta el último segundo. No ha sido una decisión fácil y esperamos que el mercado lo comprenda. Por ahora que lo esté comprendiendo mucho, aunque tampoco se está desplomando, 0,06 el IBEX 35 en negativo ya, Eurostoxx 1,13 en negativo, el 50, y tenemos el S&P 500 cayendo también en torno del 0,6%, no es un desplome, pero la tendencia sí ha cambiado con la decisión del Banco Central Europeo. Es verdad que también estamos todavía en el momento inicial. También presentaba Marta Vilar previsiones de cómo iba la inflación, de cómo iba el crecimiento, de cómo veía la fotografía. Sobre todo a mí me llama la atención, no sé cómo ves, Vilar, pero esas proyecciones de crecimiento del PIB, 1% en 2023, quizá demasiado positiva todavía, ¿no? Efectivamente, y además esto es mejor que lo que teníamos, la proyección que teníamos en diciembre del año pasado, cuando entonces el BCE pensaba que el PIB en 2023 iba a subir un 0,5%. Ahora creen que lo va a hacer un 1%, pero sí que es cierto que empeoran las expectativas para 2024. Creen que el PIB va a subir un 1,6%, antes esperaban un 1,9%, así que ojo. Y respecto a 2025, también lo empeoran ligeramente, 1,6% de crecimiento, muy poquito, respecto al 1,8% que se esperaba en las proyecciones de diciembre.
diciembre. ¿Y qué es lo que sucede con la inflación? Porque parece que en estas últimas proyecciones, en las del mes de marzo, el Banco Central Europeo ve un poquito mejor el panorama. Ve que va a caer la inflación respecto a lo que tenía esperado en diciembre prácticamente en todos los años, 2023, 2024 y 2025. ¿Qué es lo que esperan? 2023 creen que va a haber una media de inflación del 5,3 y esto, ojo a la caída que supone respecto a la proyección de diciembre, que estaba en el 6,3, es decir, un punto porcentual de diferencia, un punto porcentual a la baja de lo que esperaban hace 3 meses. Así que parece que, bueno, aunque el Banco Central Europeo dice que la inflación sigue muy alta, que lo va a seguir durante mucho tiempo y que desde luego nos está haciendo tener miedo de que las cosas no van muy bien respecto a la inflación, por lo menos estamos viendo que creen que la inflación va a bajar un poquito más de lo que ellos esperaban de cara a los próximos años. ¿Qué esperan para 2024? Una inflación del 2,9. Se esperaba en diciembre una inflación del 3,4, así que ahí pueden ver 5 décimas de bajada respecto a esas últimas proyecciones. ¿Y en 2025 qué? Pues antes se decía que la inflación iba a estar por encima del 2%, pero 3 décimas, un 2,3, y ahora lo que esperan es que esté muy poquito por encima del 2%, solo una décima, un 2,1. Así que entonces, dentro de 2 años, es cuando el BCE estima que ya más o menos estaríamos en ese objetivo del Banco Central Europeo del 2% de inflación. O sea que todavía vamos a tardar 2 años, 24 meses en alcanzar ese objetivo del BCE, a pesar de que los tipos están subiendo a un ritmo histórico. Gracias, Marta Vilar. Luego nos también en un gráfico todas esas previsiones que el Banco Central Europeo ha presentado. Marian Fernández, responsable de macro de Ambank en España. Marian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Convencida por Lagarde? ¿Decepcionada por Guindos? Yo creo que Lagarde y el Banco Central Europeo ha hecho lo que tenía que hacer. Es decir, subir los tipos de interés en un entorno en el que la inflación sigue siendo pues, un problema, aunque las perspectivas de inflación, como vemos, bueno, pues están más ancladas y yo creo que eso le va a dar un balón de oxígeno de cara al discurso y de cara a esperar subidas de tipos de interés a futuro. Y además coincido con lo que Francisco antes decía en relación con el Banco Central Suizo. Ha actuado de cortafuegos y esto era esencial de cara antes de la reunión del BCE. Entonces, bueno, pues yo creo que no les quedaba otra sino seguir subiendo los tipos de interés, no tanto por ser presa de sus palabras anteriores, de esa promesa que es inédita en una entidad como el Banco Central Europeo, sino porque buena parte de lo que lo había acompañado pues ha seguido con nosotros. Además, por otra cuestión, y es porque en el fondo los tipos de interés, más allá de la señal que lanzarían al mercado, en el fondo no son la mejor herramienta para atajar un momento de problema de confianza, de incertidumbre, incluso de problema de liquidez. En el fondo para eso están otro tipo de mecanismos y lo hemos visto tanto desde la Reserva Federal, el Tesoro americano o el propio Banco Central Suizo y tiene que ver con mecanismos extraordinarios de liquidez, con apoyo a las entidades financieras, pero no con bajadas de tipos de interés o con mantenimiento de tipos de interés que tienen muchos otros efectos. Entonces yo creo que han sido conscientes de que esa no es la herramienta, de que el problema de la inflación sigue ahí y lo que es importante va a ser ver en ese discurso pues efectivamente, si esa parte pues más hawkish dentro de los representantes del Banco Central Europeo se mantiene, yo creo que se va a mitigar. También hay una parte de las declaraciones de Guindos que sin compartirlas, sobre todo por el momento en el que se daban, todavía muy incierto, de mucho ruido, muy volátil y en vísperas de un consejo del BCE, pero también hay que pensar una cosa y es que yo creo que habría que preocuparse si los bancos centrales no se preocuparan de la situación vivida en Estados Unidos con sus diferencias, pero muy particularmente en Suiza con todos los lazos comerciales y financieros que existen. Entonces, que se preocupen los bancos centrales es algo que yo creo que nos tiene, entre comillas, que dejar un poco más tranquilos a todos. Lo importante es qué conclusiones hay a futuro. Y la subida de tipos de interés hoy, entre 25 y 50 puntos básicos, creo que no cambia sustancialmente. Y de hecho lo estamos viendo en general en el mercado, pero lo que sí que tiene que estar reflejado de alguna manera es en ese discurso. José Manuel Amor, socio director de AFI, Economía y Mercados, de Analistas Financieros Internacionales. José Manuel, ¿cómo ves la decisión? 50 puntos básicos. ¿Qué puede decir para calmar un poco más, sobre todo al sector bancario, en esa rueda de prensa Christine Lagarde? Bueno, vamos a ver. El BCE nos deja claro que tiene, bueno, lo ha tenido siempre, 2 objetivos: estabilidad de precios y estabilidad financiera, ¿vale? Y eso lo mete en el statement de hoy, lo cual, bien, hay que meterlo, lo ha hecho. El BCE, para cumplir con su objetivo de estabilidad de precios, ¿vale? Se enfrenta a un panorama, ¿de acuerdo?, que de momento hoy no está perturbado de forma clara por la inestabilidad financiera. No es el futuro, pero hoy no lo está. Y revisa a la baja el crecimiento del 2024, el del 23 no importa, por lo menos a mí no,
Y sube la inflación en el 24, 25 y 23. La subyacente, que es la que tenéis que mirar. O sea, no miréis la general, ¿vale? Entonces, yo creo que claramente se enfrenta a una situación en la que tiene que seguir percutiendo en términos de control de inflación ante una situación financiera que tiene un riesgo claro, pero que no está derivando hoy con lo que hay encima de la mesa y con lo que el BCE sabe hoy, ¿de acuerdo? No está derivando en un problema sistémico ni problemas en bancos europeos, ¿de acuerdo? Entonces, reconoce que hay tensiones financieras y se declara listo para actuar. Es lo que tiene que hacer para mantener la confianza en el sistema, que dice que es robusto. Creo que le estáis dando, algunos, muchísima bola a las palabras de Guindos, que son palabras en privado a los estados, ¿vale? En el ECOFIN. De ahí no deberían de salir. Salen porque hay una filtración, ¿de acuerdo? Y lo único que dice, que además no es nada peligroso, es que, uno, no se puede ser complaciente y que la clave es mantener la confianza y que algunas entidades pueden estar más sensibles o no en función de qué escenario. Yo creo que es que estamos sacando las cosas de quicio. El BCE ha hecho lo que tenía que hacer, ¿de acuerdo? Podía haber subido 50 y haberse mostrado un poquito más preocupado por la estabilidad financiera. Yo creo que con lo que hay encima de la mesa es lo que tiene que hacer. Y muy importante, no dice nada de futuras subidas. Es decir, hará en función de que la estabilidad financiera y la estabilidad de precios evolucionen en los próximos meses. Con lo cual yo creo que ha hecho básicamente lo que tenía que hacer. Y la reacción del mercado no es mala. O sea, quitémonos histerias. José Manuel, lo único que en esas declaraciones, ¿no? Primero, son en privado, pero han salido. Es decir, algún Estado ha tenido el interés de dejar a Guindos en una situación muy complicada. Eso no es culpa de Guindos. No, lo que dice Guindos es que hay algunos bancos de la Unión Europea que podrían ser vulnerables al aumento de las tasas de interés. Que no es lo mismo que está diciendo el comunicado del Banco Central Europeo, donde dice que son robustos, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? Decir que puede haber problemas por subida de las tasas de interés, de los tipos de interés, que decir que son robustos. Si quería no tener problemas Guindos, lo mejor es en privado y en abierto decir lo mismo que el Banco Central Europeo, ¿no? A ver, Guindos el martes, ¿de acuerdo? Lo que dice es que no puede descartar, y yo creo que el Banco Central, por naturaleza, no puede descartar y siempre tiene que estar preparado, porque puede haber algunos lenders, algunos bancos, ¿de acuerdo?, que en función de su modelo de negocio puedan estar en riesgo. No dice que los haya, dice que puedan estar en riesgo, ¿de acuerdo? Y segundo, dice que por eso no hay que ser complaciente y hay que, digamos, que evitar, ¿no?, que haya una pérdida de confianza que pueda generar contagio. Es lo que tiene que decir el Banco Central. Es decir, no está señalando a nadie. Creo que estáis leyendo de más en las declaraciones de Guindos. Guindos no va a ir en contra de lo que dice el Consejo de Gobierno 2 días antes, que ya está casi tomada la decisión. Yo creo que no le daría tanta importancia a las palabras de Guindos. De hecho, es más, José Manuel, tiene una obligación de silencio, ¿eh? Es más, tiene una obligación de silencio, ¿no? Perdona, en el ECOFIN no. Otra cosa es que salga de ahí. Eso no es el problema del BCE. Pero él no puede comentar la decisión ni cuestiones no está alrededor. Comentando la decisión. Ni cuestiones alrededor de la decisión. Lo que está diciendo está informando a los estados, que son los que participan en el capital del BCE, ¿de acuerdo? A los estados les está informando de cómo ve la situación en un momento determinado. No habla de política monetaria, que es de lo que no puede hablar. Si a ti te parece lógico, no te equivoques. Si a ti te parece normal, oye, ánimo con ello, ¿eh? Es que no te equivoques. Que el vicepresidente del Banco Central Europeo vaya 2 días antes a los ministros de Finanzas a decir literalmente algunos bancos de la Unión Europea podrían ser vulnerables al aumento de las tasas de interés, en palabras textuales de él, según Bloomberg. Bueno, mira, vamos a dejarlo porque no vamos a ningún lado. Él no habla de política monetaria, ¿eh? No habla de política monetaria. Hombre, solo faltaría que hubiera dicho que no iba a subir porque los tipos. No puede hablar de política monetaria, pero sí que puede hablar a los estados de cómo ve la situación del sector financiero en un momento determinado. Eso no está pero marca la subida de tipos de interés. ¿Marca la subida de tipos de interés, José Manuel? No ha marcado ninguna subida de tipos de interés. ¿Qué estáis leyendo de más en las palabras de Guindos? ¿O qué estás tú leyendo de menos? Bueno, no estamos de acuerdo. No, si te parece, me parece bien tu opinión, sí, me parece lógico. Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital Asesores Financieros y Patrimoniales. Guillermo, decisión del... No tenemos a Guillermo, todavía. Quintana, ¿cómo ves el movimiento posterior del mercado? ¿Cómo ves esas previsiones de crecimiento que no tenías antes cuando te he dado paso y cuando te he pedido una primera explicación de esta subida de tipos? Pues los movimientos del mercado parece estar bastante relajado. Aquí no se está viendo un poquito de repunte en el euro, pero nada grave. No parece haber sacudido a los mercados. Me choca
porque veía tanto convencimiento cuando veía el mercado de futuros que esperaba un poco más de ajuste ahora, una reacción más negativa en la bolsa. Y no sabía muy bien qué esperar en el euro. En teoría, si le das un tipo de interés más elevado de que le espera el mercado, el euro debería repuntar. Pero también si lo que estás generando es miedo a que el sistema bancario se pueda hundir porque no sea capaz de soportar estos tipos de interés tan agresivos, entonces lo que deberíamos haber visto ha sido un debilitamiento del euro. No lo tiene muy claro, ha subido un poco, ahora está cayendo. Respecto a las previsiones, tengo ganas de leer el informe porque me parecen excesivamente optimistas. Ese ha sido el tono en general al principio del año, ¿no? Hemos tenido una batería de indicadores mejor de lo esperado. Solo en las últimas 2-3 semanas algunos de esos indicadores se están revisando a la baja, los del PIB del último trimestre, pero aquí parece que estas previsiones han sido hechas en el momento álgido, ¿no?, de optimismo. Dice en el comunicado que hay que tener en cuenta que estas previsiones fueron hechas, se cerraron, digamos, es un proceso bastante lento. Estas previsiones se cerraron a principios de marzo, entonces no han sido hechas teniendo en cuenta nada del ruido, de la inestabilidad de los mercados financieros. Eso no está incorporado. Entonces, a pesar de eso, me sorprende la revisión tan alta para el año 2023. No estoy de acuerdo con que den igual las previsiones para 2023. Estamos hablando de medio punto de revisión cuando solo llevamos 3 meses de año. En lugar de medio punto, que era lo que se esperaba hasta ahora, ha subido a un 1%. Ese es el consenso para España, pero el consenso para Europa hace un par de días seguía siendo que medio punto de crecimiento como mucho, ¿no? Entonces, me resulta extraño ver al Banco Central Europeo en el lado de los más optimistas. Y lo que sí es verdad es que es un poco engañoso el dato de inflación, porque sí que se ha rebajado sustancialmente, un punto entero para este año, pero se ha revisado al alza el de la inflación subyacente. Y estoy de acuerdo que la conversación se va a centrar cada vez más en la inflación subyacente, y esa ha subido medio punto. Estamos hablando de una media del 4,6 para este año y una revisión a la baja el año que viene. En general, un Banco Europeo optimista y muy centrado en terminar con la inflación, y por eso ha optado por esos 50 puntos básicos. En principio aquí tenían un argumento para haber tomado la salida fácil de los 25 puntos básicos. Podrían haber dicho, mire, es que aparte de la estabilidad financiera, nuestros economistas están diciendo que la inflación no va a ser tan alta como esperábamos, por lo tanto me puedo permitir el lujo de aflojar un poco. Y han optado por mantener su palabra, mantener su credibilidad y darle a los mercados lo que habían prometido que iban a dar hace un mes. Hemos metido muchos datos ahí, Quintana, y claro, ellos solo veían, la audiencia solo veía inflación. Tú hablabas sobre todo al principio del crecimiento, que pasa del 0,5 al 1%, y ese dato de inflación subyacente que nos comentabas, Quintana, significaría que entonces la inflación que sí contiene energía cae un punto, cae mucho más que la visibilidad de la subyacente, es decir, que ve, entendemos, ¿no? Pero explícanoslo tú, pero yo creo que el Banco Central Europeo lo que ve ahora mismo es que habrá más crecimiento porque va a caer más los precios energéticos, ¿no? Exacto, es exactamente. Para ver los datos de la subyacente hay que bucear un poco, hay que entrar en el último informe. Los datos nuevos de la subyacente los da Christine Lagarde en la pequeña nota de prensa que acaban de publicar. Los datos anteriores están en el interior del informe dentro de la página web del Banco Central, pero no están publicados. Entonces, en la previsión anterior, la subyacente este año 2023 iba a ser del 4,2%. En la que dan hoy, dicen que va a ser del 4,6%. Eso es el proceso que estamos viendo en España, que estamos viendo en Alemania, estamos viendo en todos lados, ¿no? La inflación de la energía y de los alimentos, bueno, los alimentos menos, pero sobre todo de la energía. Ya lleva un par de meses contribuyendo de manera negativa. Lo que nos está diciendo es que va a contribuir de manera todavía más negativa. Además, vemos como los precios del petróleo están cayendo, de la energía en general están cayendo ahora con las noticias de la hipotética crisis, ¿no?, que podría sacudir a Europa. Entonces, van en esa línea. La energía ya no es un problema. El problema es que la transmisión que se ha llevado al resto de los precios, en particular a los alimentos procesados y a los servicios, que es a lo que más importancia da el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Norteamericana, pues ese contagio ha sido superior de lo que es superior a lo que creíamos hasta hace poco. Entonces han metido medio punto más ahí. Esa es la situación. Es menos foco en la energía, tenemos un problema mayor en la subyacente. Marian Fernández, Marian, ¿cómo ves también esa fotografía de esas previsiones? Y sobre todo que el mercado haya reaccionado muy contento, no en una subida espectacular, pero sigue aceptando que la inflación en el corto plazo es el elemento prácticamente fundamental para el Banco Central Europeo, y el mercado ha entendido, bueno, vamos a ver ahora las palabras, si habla de pausa, y ahí puede haber una especie de entente cordial entre mercado y Lagarde, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente el mercado está a la espera de la decisión, porque si bien es cierto que esta mañana pues un 80% del mercado esperaba una subida de 25 puntos básicos, pero en general el reconocimiento era de que podían ser 50 puntos básicos y que tenía muchos motivos para poder hacerlo. Yo creo que la modificación del objetivo de inflación y particularmente, o del objetivo no, de las previsiones de inflación, mejor dicho, a 2025, no era una excusa en este momento como para cambiar la decisión de hoy. Yo creo que sí que puede ser una razón para argumentar en favor de que, bueno, pues de que no van a seguir preanunciando subidas de tipos de interés o cuantificándolos, sino que van a seguir siendo pues muy dependientes de los datos y de esta situación financiera. Yo creo que lo importante es también preguntarle a Lagarde por ese mecanismo de transmisión de las subidas de tipos de interés, que además una de las responsables del Banco Central Europeo hablaba hace unas pocas semanas pues de esas dificultades que estaban teniendo frente a momentos anteriores de subidas de tipos, donde bueno, pues el decalaje temporal no sabían si iba a ser mayor, si además el impacto iba a ser menor, si estaba ralentizado o mitigado por algunas circunstancias como el endeudamiento a tipo fijo frente al endeudamiento a tipo variable o la mayor duración en general de la deuda de las distintas empresas, por ejemplo. Entonces yo creo que también hay que preguntarle si, por ejemplo, los accidentes, entre comillas, financieros vividos pues, en otras geografías, pues de alguna manera es, bueno, pues esos juguetes rotos y esa primera señal sobre los impactos que también tiene en el mundo financiero, antes que en la economía real, las subidas de tipos de interés. Entonces, bueno, pues yo creo que un mercado que está sobre todo a la expectativa del mensaje, más allá de los datos, previsiones que hemos conocido y más allá de la propia decisión. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Enseguida vamos a escuchar ya a Christine Lagarde, Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Gracias como siempre, Francisco, por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Y también a Marian Fernández, responsable de macro de Ambank en España. Buen día y buen negocio a los dos. Muchísimas gracias. Buena tarde. Le mandamos también un saludo de despedida a José Manuel Amor, que se ha marchado sin despedirse, socio director de AFI, Economía y Mercados, que nos ha acompañado con una visión muy interesante sobre las palabras de Luis de Guindos, muy bien aceptada además y muy respetable, en el entorno de las palabras que había dicho el vicepresidente del Banco Central Europeo, que seguro que en la rueda de prensa vamos a poder extender un poco más cuál es la fotografía, cuál es el detalle. Ya tenemos la decisión del Banco Central Europeo, 50 puntos básicos del Valle. No era lo que ahora mismo estaba el mercado, solo un 39% nos decías estaba alrededor de esa subida. Sin embargo, ni pánico ni excesiva preocupación, simplemente la sensación de que el Banco Central Europeo tiene confianza absoluta en que no hay una crisis financiera. Como la haya, el día de hoy va a quedar recordado para la historia. Eso es, José. Además, dentro del comunicado, bueno, empiezan el comunicado diciendo desde el BCE que se espera que la inflación se mantenga alta durante bastante tiempo aún. Aún así rebajan esas perspectivas sobre la inflación para los próximos años y también hablan sobre el tema bancario. Dentro del comunicado dicen que lo primero, el BCE se abstiene de señalar futuros movimientos de tasas, entiendo que porque irán viendo el progreso. 50 puntos me ha parecido lo correcto dentro de lo que Lagarde ya había comunicado, que se iban a subir 50 puntos, mantienen la credibilidad. Ahora seguramente busquen el apoyo por el discurso más dovish. De ahí que dentro del comunicado digan que se abstienen de señalar futuros aumentos, a ver qué nos dicen en el discurso cuando le preguntan a Christine Lagarde. Por otro lado dicen que el sector bancario es resistente y que el BCE tiene las herramientas de política monetaria equipadas para brindar apoyo de liquidez si así fuese necesario. Todo esto acompañado de, como habéis comentado ya, unos cambios en las perspectivas, donde se actualizan las perspectivas de inflación del 6,3 para 2023 al 5,3, del 3,4 para 2024 al 2,9 y del 2,3 en 2025 al 2,1. Se rebajan todas las proyecciones de inflación para 2023, 2024 y 2025, pero empiezas el comunicado diciendo que la inflación se va a mantener alta durante algún tiempo. Supongo que también mirando por la parte de la subyacente, que es la que más preocupa al Banco Central Europeo, y sobre todo por el hecho de no llegar al objetivo, porque aunque no estemos en inflaciones tan altas como las que vimos en 2022, posiblemente sí que se mantengan en un nivel todavía resiliente y no bajen hasta el objetivo de los bancos centrales tan pronto como se esperaba. En cuanto a previsiones de crecimiento, sobre todo si vienen acompañado de un aumento en el crecimiento, eso potencialmente es inflacionario también. Se preveía 0,5 en 2023, se sube hasta el 1, medio punto porcentual, se dobla casi ese crecimiento. 2024 del 1,9, eso sí se rebaja al 1,6, viendo ese efecto de subidas de tipos que va a lastrar un poco la economía. Sí, claro. De que escuchemos a Lagarde. Fíjense lo que ha sucedido, porque es extrañísimo en el movimiento, ahora empieza a corregirse, pero con lo que nos estaba contando del Valle, fíjense en el movimiento del 2 años alemán.
en un movimiento de subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, hoy deberíamos ver un repunte en el corto plazo, medio plazo de la rentabilidad de los bonos. Debería estar subiendo y con fuerza. Cae un 3,24% por debajo del 2,5%, 2,4%, pero es que el 10 años también cayendo en el entorno del 1%, ahora está recuperando algo de terreno a la espera de escuchar a Christine Lagarde, pero es un movimiento extrañísimo en un entorno donde, miren por ejemplo, el 2 años americano está subiendo un 0,33%. Miren aquí, el movimiento de repunte desde la decisión del Banco Central Europeo ha sido aquí, movimiento de caída y algo de recuperación. El 2 años alemán tiene un comportamiento igual, fíjense, vamos a verlo aquí, en el que hay un movimiento de decisión del Banco Central Europeo está aquí y el movimiento luego de recuperación, pero frente a lo que se podía pensar, que es que ese aumento de tipos de interés va a conllevar otros aumentos de tipos de interés, ¿qué es lo que está pensando en 2 años? Pues lo que está viendo la banca privada ahora mismo es que se está apostando porque no había otro camino que subir los tipos de interés ahora sí o sí, porque se jugaba su prestigio Christine Lagarde y el Banco Central Europeo, pero que la pausa y sobre todo el pivote ahora mismo es lo que descuenta el 2 años. Venga, sube si quieres, pero inicia la bajada antes. Y eso es lo que el 2 años alemán ahora mismo nos está reflejando, ¿vale? Te hemos dejado el movimiento porque tenías que salvar tu reputación, pero ahora la perspectiva, la percepción de tu movimiento posterior es que vas a pausar y pivotar muy rápido cuando igual no ibas ni a pivotar en este año, porque sobre todo has puesto un decrecimiento de la inflación en un 1% en el entorno en el que ahora ves que en 2023 va a caer mucho más, un 1%, de reducción de la previsión de inflación, en el que ahí se ve ya el 2 años alemán viendo de qué manera se va a reducir de una manera muy agresiva. Se abstiene de señalar futuros movimientos, pues esa es la parte de pausa, que ahora mismo hasta -1/4 el mercado ha estado anticipando, y es que Lagarde ahora va a marcar una pausa en el movimiento de subidas. Todo lo que no sea pausa en el movimiento de subidas, dicen los analistas que nos va a enseñar una patita muy muy oscura para el conjunto de la renta variable, porque ahora mismo la renta fija incluso está descontando la pausa y el pivote muy rápido, frente a lo anterior que era que igual subía menos pero aguantaba más. Ahora has pegado tan fuerte arriba que te está cayendo ya el golpe, el puñetazo que has pegado al techo, te está cayendo otra vez ya, o te está cayendo en la cara. Christine Lagarde ya allí, Luis de Guindos, vamos a ver Luis de Guindos si también tiene la opción de explicarse de lo que a todos ojos es una situación un poco o muy extraña en unas declaraciones 2 días antes. Si no quieres que se sepa, no lo digas. Es que estoy con los ministros de Economía y Finanzas. Pues perfecto, ya sabes que alguno no es amigo tuyo. 2:47, con un pelín de retraso sobre el horario previsto, se va a presentar ya a Christine Lagarde para ver el fondo, lo que hay ahí detrás de la decisión del Banco Central Europeo. Christine Lagarde. My name is Wolfgang Preußel. As we are connected via video to some who are connected on screen, I would like to ask you to turn on your camera and your microphones if you ask questions later on. And with that, I give the floor to President Lagarde. Thank you very much. So good afternoon. The Vice President and I welcome you to our press conference. Inflation is projected to remain too high for too long. Therefore, the Governing Council today decided to increase the 3 key ECB interest rates by 50 basis points, in line with our determination to ensure the timely return of inflation to our 2% medium-term target. The elevated level of uncertainty reinforces the importance of a data-dependent approach to our policy rate decisions, which will be determined by our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are monitoring current market tensions closely and stand ready to respond as necessary to preserve price stability and financial stability in the euro area. The euro area banking sector is resilient, with strong capital and liquidity positions.
In any case, our policy toolkit is fully equipped to provide liquidity support to the euro area financial system if needed, and to preserve the smooth transmission of monetary policy. Aquí está la clave fundamental, la liquidez que el Banco Central Europeo le va a poner al sistema para evitar cualquier tipo de problema. La liquidez, ese mensaje que se esperaba por parte del inversor, ya acaba de llegar, porque el sector bancario está ahora mismo en el Eurostoxx a la baja y con fuerza. Pero el primer mensaje en Europa también ha llegado, la liquidez. Marta Vilar, lo que pasa es que en Estados Unidos, y enseguida volvemos con Lagarde, tenemos última hora importantísima, y es la suspensión de dos bancos ya muy famosos en los últimos días. Efectivamente, suspendidos First Republic Bank, entre ellos un banco que, bueno, ya les contábamos cómo estaba cayendo estos días un 60%, me parece que fue el lunes, luego el martes repuntó en torno a un 40%. ¿Y qué está pasando en el día de hoy? Pues que ha abierto con una caída de en torno al 30% y se ha suspendido la cotización de este banco. Vamos a echar un vistazo también a lo que está haciendo Western Alliance, ya saben, otro banco que, bueno, pues ha estado también en el punto de mira estos días porque, bueno, pues también ha sufrido una caída importante, muchas dudas en torno a este banco, también ha sido suspendido, la caída inicial ha sido superior al 10%, ahora parece que ya lo tenemos un poquito mejor, 8,78% de caída, de desplome, así que veremos de momento Wall Street hoy con caídas, pero relativamente tranquilo, no llegan al medio punto porcentual en algunos casos, José. El temor cruza el Atlántico, 30% ya, First Republic de caída en estos momentos, seguimos con Lagarde. And the reopening of the economy fade out, and as tighter monetary policy increasingly dampens demand. The baseline projections for growth in 23 have been revised up to an average of 1% as a result of both the decline in energy prices and the economy's greater resilience to the challenging international environment. ECB staff then expect growth to pick up further to 1.6% in both 24 and 25, underpinned by a robust labour market, improving confidence, and a recovery in real incomes. At the same time, the pickup in growth in 24 and 25 is weaker than projected in December, owing to the tightening of monetary policy. The decisions taken today are set out in a press release that is available on our website. I will now outline in more details how we see the economy and inflation developing, and will then explain our assessment. Previsiones que está dando hoy, que habíamos visto de Christine Lagarde, que está comentando Christine Lagarde en este entorno en el que se remite a esas palabras. Lo más importante del inicio, esa palabra, esa frase acerca de la liquidez que sea necesaria por parte del sistema. Preocupémonos de la inflación, que la liquidez también nos preocupamos, pero por otra vía. Miren, esto es lo más parecido a un QE envuelto, disfrazado de un QT. Es decir, vamos a subir tipos para luchar contra la inflación, pero vamos a meter toda la liquidez QE en el sistema que sea necesaria. Lo que está diciendo Christine Lagarde es precisamente un quantitative easing envuelto, disfrazado de un quantitative tightening, tal y como nos parecía que es lo que estaba haciendo. Seguimos escuchando a Lagarde. Confidence continues to recover and firms work off large order backlogs. Rising wages and falling energy prices will partly offset the loss of purchasing power that many households are experiencing as a result of high inflation. This, in turn, will support consumer spending. Moreover, the labour market remains strong, despite the weakening of economic activity. Mercado laboral que dice Christine Lagarde que se mantiene fuerte, que se mantiene en este momento robusto, y sobre todo después de mirar también la fotografía del resto de componentes del cuadro macroeconómico. Sigue Lagarde mostrando la foto. Ya ha hablado de liquidez, pero nos falta mucho más. Nos falta no solo ver si va a haber o no subidas, no solo si va a ir data a data, si va a hacer algo de esa previsión a largo plazo, también de subida de tipos, si va a hacer tipo terminal. Seguimos escuchando a Lagarde. Around the energy supply recede, it is important to start rolling back these measures promptly
and in a concerted manner. Measures falling short of these principles are likely to drive up medium-term inflation pressures, which would call for a stronger monetary policy response. Moreover, in line with the EU's economic governance framework, and as stated in the European Commission's guidance of March 8, 2023, fiscal policies should be oriented towards making our economy more productive and gradually bringing down high public debt. Policies to enhance the euro area's supply capacity. Un llamamiento a la política fiscal también, que hay que reducir la deuda, que tiene que encaminarse precisamente a esa reducción de deuda. Es el primer mensaje que se le ve en reuniones a Christine Lagarde hablar de una manera tan directa sobre la política también en materia fiscal de los gobiernos, poniéndola en el punto de mira. Seguimos con Lagarde. The reform of the EU's economic governance framework should be concluded rapidly. Let's look at inflation. Inflation edged down to 8.5% in February. The decline resulted from a renewed sharp drop in energy prices. By contrast, food price inflation increased further to 15%, with the past surge in the cost of energy and of other inputs for food production still feeding through to consumer prices. Moreover, underlying price pressures remain strong. Inflation excluding energy and food increased to 5.6% in February. Mensaje principal marcado a la inflación subyacente de Christine Lagarde. Se mantiene fuerte, también en su discurso, también en su mensaje, en su statement ha dicho, se tiene la perspectiva de que se va a mantener alta más tiempo todavía. Más Lagarde, sobre todo con subyacente ahora. The delayed effects of past supply bottlenecks and high energy prices. Services inflation, which rose to 4.8% in February, is also still being driven by the gradual pass-through of past energy cost increases, pent-up demand from the reopening of the economy, and rising wages. Wage pressures have strengthened on the back of robust labour markets and employees aiming to recoup some of the purchasing power lost owing to high inflation. Moreover, many firms were able to raise their profit margins in sectors faced with constrained supply and resurgent demand. At the same time, most measures of longer-term inflation expectations currently stand at around 2%, although they warrant continued monitoring, especially in light of recent volatility in market-based inflation expectations. Moving to the risk assessment now. Risks to the outlook for economic growth are tilted to the downside. Persistently elevated financial market tensions could tighten broader credit conditions more strongly than expected and dampen confidence. Russia's unjustified war against Ukraine and its people continues to be a significant downside risk to the economy and could again push up the cost of energy and food. There could also be an additional drag on... Habla ahora de los costes de la guerra, ucraniana, dice que está en una situación más relajada, hablando sobre todo de cómo la energía y esos precios energéticos han disminuido en los últimos meses. Seguimos escuchando a Lagarde. This could support higher growth than currently expected. The upside risks to inflation include existing pipeline pressures that could still send retail prices even higher than expected in the near term. Domestic factors, such as a persistent rise in inflation expectations above our target or higher than anticipated increases in wages and profit margins, could drive inflation higher, including over the medium term. Dice que salarios y márgenes empresariales también pueden empujar la inflación más arriba en el corto y medio plazo. Seguimos escuchando a Lagarde. The downside risks to inflation include persistently elevated financial market tensions that could accelerate disinflation. In addition, falling energy prices could translate into reduced pressure from underlying inflation and wages.
a weakening of demand, including owing to a stronger deceleration of bank credit or a stronger than projected transmission of monetary policy, would also contribute to lower price pressures than currently anticipated, especially over the medium term. So let's look at financial and market conditions. Market interest rates rose considerably in the weeks following our last meeting, but the increase has strongly reversed over recent days in a context of severe financial market tensions. Bank credit to euro area firms has become more expensive. Credit to firms has weakened further, owing to lower demand and tighter credit supply conditions. Household borrowing has become more expensive as well, especially owing to higher mortgage rates. This rise in borrowing costs and the resultant decline in demand, along with tighter credit standards, have led to a further slowdown in the growth of loans to households. And these weaker loan dynamics, money growth... Primer efecto importante, esta cotización de Credit Suisse está en los mínimos del día. Subida solo del 15%, ha llegado a ganar 40% en la jornada, está golpeando hacia el mínimo del día. Credit Suisse, después de empezar a escuchar a Christine Lagarde, bueno, pero está en otra área. No se nota, claro que se nota, todo está al final perfectamente contagiado. Movimiento a la baja muy importante de Credit Suisse, que ha perdido con fuerza ya los 2 francos suizos. Seguimos escuchando a Lagarde. Reinforces the importance of a data-dependent approach to our policy rate decisions, which will be determined by our assessment of inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are monitoring current market tensions closely and stand ready to respond as necessary to preserve price stability and financial stability in the euro area. In any case, we stand ready to adjust all of our instruments within our mandate to ensure that inflation returns to our medium-term target and to preserve the smooth functioning of monetary policy transmission. We now stand ready to take your questions. Importante también esto que ha comentado Christine Lagarde, dice que ha notado una mayor desaceleración en el crecimiento de los préstamos a los hogares. Una mayor desaceleración en el préstamo de los hogares. Pues la va a notar más después del movimiento de la crisis financiera y de su subida de 50 puntos básicos. Vamos otra vez a Frankfurt. To rise further after this meeting, but you didn't give any guidance in the statement. Does this mean it could be that we've already reached the peak in interest rates? And then secondly, regarding the banking sector more broadly, a lot of people have drawn parallels to between what happened at Credit Suisse and Silicon Valley Bank and failures we've seen at the last financial crisis like Bear Stearns. Era evidente, ¿no? Credit Suisse, ahí lo tiene, votando. A ver cómo la remata Christine Lagarde. Thank you very much for your question. On your first question, I would call your attention to one particular paragraph, which is the first one in our monetary policy statement, in which we are really trying to dissect for you the mechanism of our reaction function. And this is really the best guidance that we can provide. And it is, number one, the assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data. Number two, the dynamics of underlying inflation. And number three, the strength of our monetary policy transmission. So that's brand new. These 3 components, we never discuss them, we never let them out, and they are clearly identified as the 3 elements that will be taken into account to determine our reaction function going forward. Second point. Pues ahí tienen el punto importante. Se ha tratado, se ha visto y se ha decidido que los 3 puntos estén, pero en su orden. El primero es de la inflación. Seguimos escuchando a Lagarde. Reduces. We know that we have a lot more ground to cover. Okay?
But it's a big caveat. If our baseline was to persist, as you know, the projection that were decided by staff, sorry, not decided, but determined by staff, are based on data and assessment of the situation with a cut-off date. And that cut-off date was February 15th for the international outlook and technical assumptions, and March 1st for the euro area macroeconomic projections. Now, since March the 1st, a lot obviously has developed. And the projections that we have do not incorporate any of the most recent development, and certainly not. Vamos, básicamente que la decisión, pero sobre todo, no la decisión, sino todo el outlook de crecimiento e inflación se hizo antes de la crisis financiera, que se hizo a finales de febrero. Data, pero con un poquito de retardo. Seguimos escuchando a Lagarde. Reinforce the principle of data dependency that we have indicated in the past with a clear map of the reaction function that we will have in the future. So it is not possible at this point in time, and on the basis of the first component that I have mentioned, which is assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, it is not possible to determine at this point in time, what the path will be going forward. But we know that it will be data dependent, and we know that if the baseline as we have it was confirmed and was to persist, we would have more ground to cover. On your second point, I will again read for you one more time what is in the second paragraph this time of our monetary policy statement, which is that we are monitoring current market tensions closely. We stand ready to respond as necessary to preserve price stability and financial stability in the euro area. And given the reforms that have taken place, and I was around in 2008, so I have clear recollection of what happened and what we had to do. We did reform the framework. We did agree on Basel III. We did increase the capital ratio. We did increase the financial coverage ratio as well. Está diciendo que en caso de que sea necesario van a intervenir, en caso de que sea necesario ahí está todo el movimiento, y habla de Basilea III como el mecanismo además clave para dar estabilidad al sistema financiero en este caso. Seguimos escuchando a Lagarde. We do have the facilities that are available, and we also have a toolbox that has other instruments that we always stand ready to activate if and when needed. And finally, and that's a tribute to our staff, because as you can imagine, we all have worked quite hard in the last few days, and particularly the last few hours. They have demonstrated in the past that they can also exercise creativity in very short order in case it is needed to respond to what would be a liquidity crisis if there was such a thing. But this is not what we are seeing. Thank you. Thank you, President Lagarde. Ahora dice que estaba muy pendiente sobre todo a lo que ya se había hecho en el pasado, con lo que Christine Lagarde estaba apuntando, que en el pasado ya se ha demostrado que inyectar liquidez no es el problema es la inflación. Inyectar liquidez se sabe hacer y se hace. Más preguntas a Christine Lagarde. Can you repeat the first part? I missed it. Yes. I said, could you please unpack for me your statement that there might be a lot more ground to cover should the baseline prevail? What does that mean? Especially given that prior to this meeting, almost all governing council members, including Philip Lane, has said that more rate hikes will likely be needed beyond March. So are you walking back on that commitment, or is the ECB's inflation fighting stamina waning? Are you giving up on inflation? The second question I have is the usual. Le piden sobre todo que apunte alrededor de esa decisión o de esas palabras que ha dicho, en el que en el caso de que la línea de base persista con una disminución de la incertidumbre, habrá mucho más terreno de cumplir. Le dice, ¿pero qué terreno de cumplir? Dice, esa es una gran advertencia. Le dice, explíquenoslo. Back to 2% target in the medium term. That should not be doubted.
the determination is intact, and the path at which we will cover the ground, the pace that we will take, will be entirely data dependent. That's what we have always said. And we are saying on this specific occasion that given the level of uncertainty that has been significantly increased as a result of the most recent financial tensions and developments, given that level of uncertainty, it is better to make the decision that we believe is a robust decision with our 50 basis points increase, and then see what the data tell us and what next assessment we make on the basis of that data. But let me reassure you, we are determined to fight inflation and return it to 2%. And we will take the measures that are necessary. They will be data dependent, and they will function on the basis of these three parameters that I have just mentioned to illustrate what our reaction function is. You had a second question, which you said was a repeat of previous questions, which I think had to do with any other options, what has happened behind those closed doors, and I fully appreciate the question. I have to tell you that the Executive Board proposed that option which is described in the monetary policy statement, and that no other option was proposed. I can also tell you that the decision was adopted by a... Esto sí es importante. Dice que no ha habido ningún otro planteamiento de subida que no sea 50 puntos básicos. Que nadie en el board, en la parte ejecutiva del Banco Central Europeo, ha planteado una discusión sobre cuál era el tipo de interés. Eso sí, ha dicho que los disidentes querían más tiempo. Pero no hubo una decisión sobre que tuvieran mayoría. Es decir, no hubo un planteamiento de vamos a, sino que hubo una petición de más tiempo. También ha dicho que 3 o 4 no apoyaron la decisión. 3 o 4 no apoyaron la decisión. Y dice, además, la presidenta del Banco Central Europeo, que si hay una crisis de liquidez puede ejercer una reacción muy rápida. Pero esto no es lo que estamos viendo. Muchas dudas, pero esa parte en la que decía, tengan ustedes además claro que vamos a acabar con la inflación, vamos a devolverla al 2%, sitúa como prioridad fundamental para el Banco Central Europeo no la estabilidad financiera, sino la reducción de la inflación a esos términos del 2%. Más preguntas a Christine Lagarde, sin duda, la rueda de prensa más complicada de la presidenta del Banco Central Europeo. But the financial problems we see now in the US and we saw last year in the pension funds in the UK. Was this a surprise, or is it something which was expected perhaps by monetary policy experts? Well, let me be pretty clear on that point as well. I believe that there is no trade-off between price stability and financial stability. And I think that, if anything, with this decision we are demonstrating this. We are addressing the price stability issue by raising interest rate by 50 basis points, which is what we had intended, and because inflation is projected to remain way above our target and for too long. And separate from that, we also are monitoring market tensions. We stand ready to provide any kind of additional facilities if needed. We do have extensive facilities, more so, by the way, than the Fed in terms of size of the collateral pools and facilities. And we can do more if necessary. We have demonstrated that in the times of PEP. All the instruments that we decided in the PEP times, whether it is on the pool of collaterals, whether it's on the haircuts, whether it's on all issues, that can be reactivated like that. And we always stand ready to use them again. So, euro liquidity is perfectly addressed. No issue on that front.
So there's no trade-off. We have to do our job. This is primary objective, price stability. And as I said, in the identification of the three components that will inform our decision, that will determine our reaction function, you find the word financial. If you look carefully, you have assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data. So the financial issues are captured in order to assess inflation. So there is no trade-off. We have financial stability very much as part of our radar screen and the tools that we can deploy, but there is no trade-off between the two. Did you want to add to that, Vice President? Dice Lagarde, precisamente ahora le manda la palabra a Luis de Guindos, que tiene el BCE un conjunto de herramientas de política, estaba diciendo que está totalmente equipado precisamente para proporcionar todo el apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona euro si es necesario. Parece que, fíjense, lo que estaba sucediendo, por ejemplo, con la cotización del IBEX 35, estaba cayendo desde las 3 de la tarde, estas palabras de Christine Lagarde le han hecho otra vez volver a repuntar. Guindos empieza en la rueda de prensa, ha sido protagonista, sobre todo antes de ella. On average, they are clearly above the minimum requirements and even the pre-pandemic levels. And even if you look at the composition of these liquidity buffers, they are high quality, very high liquidity assets. So in that respect, the composition is quite positive. And finally, there is something that I think that is relevant, is the increase in interest rates, is positive in terms of the margins of the European banks. And this improvement in terms of profitability more than offsets potential losses in fixed income portfolios. Looking at the exposure, for instance, to Credit Suisse, they are quite limited. And, there is no concentration. There is no a single counterparty that concentrates a large part of that exposure. And finally, as the President has indicated, we have a toolkit of instruments just in case that are needed in order to deliver liquidity. Thank you, Vice President. And now the next question for Martin Arnold of the Financial Times. Martin, please. Hello, President Lagarde. Could you just explore a bit more this potential for a trade-off between financial stability and price stability? Could you foresee a situation where, given the outlook for inflation, you need to raise rates further, but there's a risk that that could trigger a financial crisis or make the financial stress worse? Second question is that given that you've said the underlying inflation is going to be one of the key factors you look at when deciding, one of the three key factors, does that mean that until you see an easing of most of the indicators of underlying inflation, which you're not seeing at the moment, you won't be able to stop raising rates? Thank you. Thank you, Martin, for your questions. The two questions. Del Valle, de lo más llamativo lo que acaba de decir Luis de Guindos, ¿no? Tampoco había que estudiar demasiado, cuéntanos. Bueno, Luis de Guindos ha comunicado antes, en la anterior pregunta, antes de Lagarde, le preguntaban sobre estas subidas de tipos, cómo van a afectar todavía más a los bancos por el caso Credit Suisse. Ha respondido de Guindos que los tipos de interés más altos son positivos para los márgenes de las empresas. Lo que no cuenta es cómo afectan a los activos que tienen en balance, como fue el caso de Silicon Valley Bank, o incluso cuando los bancos tienen que competir, como está siendo el caso de Credit Suisse, dando unas tasas de depósitos mucho más elevadas que las tasas libre de riesgo que otorgan los bonos para poder competir con ese activo que otorgan los gobiernos y que los depósitos no salgan volando. También ha dicho que las posiciones de liquidez de los bancos son sólidas y que los colchones de liquidez son de alta calidad. Iremos viendo cómo evoluciona. Vamos a seguir escuchando a Christine Lagarde. Assessed in light of the incoming economic and financial data, that the financial data, whatever they are, will inform our assessment of inflation. So through that assessment, those financial data, we actually take into account development in the financial markets, financing, financial cost, terms and conditions, and the financing of the economy at large. Your second question had to do, if I recall, with my second
Sorry, wait a minute. I need to get back to my second item, yeah, because you did refer to the key, but it's the second. The first one that we mentioned is the assessment of inflation outlook in light of economic and financial data, and it needs to be confirmed by the underlying component of inflation. And on that front, we are again going to be data dependent. And it is obvious that as long as we see underlying component of inflation going up, this is not going to stop our fight against inflation. So we will need to receive confirmation on the underlying component of inflation. We will need to receive confirmation that we are heading in the direction of our target of 2%. We are seeing some slight improvement in certain areas, but frankly, not a lot. And we know that whether you look at core, which is one of the components of the underlying inflation, or whether we look at, other dissection of inflation, and in particular when we look at services, it's not yet heading in the direction that would confirm the inflation outlook that we have. Thank you, President. And the next question goes to Isabella Bufacchi of Il Sole 24 Ore. Isabella, please. Thank you for the opportunity. Good afternoon. My question is... Good to see you in real life, not on screen. Thank you. My question is on the mentioning of monetary policy transmission, which comes in your decisions in the three points that you said about explaining your reaction function. So one of them is the monetary policy transmission, and also at the end of your decisions, you mention that the Governing Council is ready to adapt and adjust your instruments to preserve also the monetary policy transmission. Mm-hmm. So we think about TPI when we hear mm-hmm. about this. Mm-hmm. I'd like to know whether you think that TPI can be used when banking tensions start to jeopardize the transmission of monetary policy, and whether in your fully equipped toolkit you could also consider to adjust the pace of the reduction of the holdings of securities under the asset purchase program, so the QT. First of all, on monetary policy transmission, I will be giving a speech soon about monetary policy transmission and about the first leg of monetary policy transmission and the second leg of monetary policy transmission. All I can say at this point in time is that we're beginning to see transmission of our monetary policy through the credit channel. And if you look at rates, if you look at terms and conditions, if you look at the impact that it has on the demand of financing on the part of both corporates and households, we are beginning to see transmission of our monetary policy, which is what we expected. TPI transmission policy instrument was precisely... Bueno, pues esto último que ha dicho Christine Lagarde concretamente es que ya están empezando a ver la transmisión de la política monetaria. Bueno, parece que Christine Lagarde tiene bastante claro que va a ser contundente, ¿no? Y así parece que lo está siendo. Tampoco está respondiendo o demostrándonos de momento que en el Banco Central Europeo haya mucho miedo respecto a lo sucedido con Credit Suisse y el pánico bancario. Vamos a repasar algunos de los titulares que nos ha dejado Christine Lagarde, por ejemplo, diciendo que es mejor tomar una decisión robusta, es decir, subir tipos de interés y después ya ver qué sugieren los datos. También ha dicho, por cierto, que la decisión no se ha tomado por mayoría, que había algunos disidentes que lo que pedían era tiempo, es decir, tener un poquito más de tiempo para poder
analizar mejor la situación y ver si era mejor subir tipos en 50 o en 25 puntos básicos. También ha dicho que no hay un enfrentamiento entre la estabilidad de precios y la estabilidad financiera, es decir, que el Banco Central Europeo no tiene por qué no subir los tipos de una manera tajante como la actual, como 50 puntos básicos, porque pueda no haber estabilidad financiera, como es lo que todo apunta que parece haber ahora mismo. Y también ha dicho, por ejemplo, de Guindos ha dicho que la exposición en Europa a Credit Suisse es bastante limitada. Así que bueno, más o menos nos quedamos con esto, con una Christine Lagarde que insiste en que la inflación todavía es la batalla que hay que luchar básicamente en el Banco Central Europeo, y tampoco dándole demasiada importancia al tema del pánico bancario. Bueno, siguen con las preguntas en esta rueda de prensa, a ver si nuestro compañero José de la Morena puede hacerle también una pregunta a la presidenta del Banco Central Europeo, pero vamos ya con el análisis. Guillermo Santos Aramburu, socio de iCapital Asesores Financieros y Patrimoniales. Guillermo, muy buenas. ¿Y cómo has visto, pues sobre todo, esta última parte de la comparecencia de Lagarde, sobre todo la parte de las preguntas, donde se le ha preguntado, pues entre otras cosas, dónde ve el tipo terminal? Dice que todavía queda camino, insiste en que el Banco Central Europeo está determinado en luchar contra la inflación y parece que no le da tanta importancia, ¿no?, al tema de Credit Suisse y al pánico que puede haber en el sector bancario. Le da importancia a lo que estimo debe dársela, que en este caso no es más que el encauzar la subida de precios, que no hay manera. El retraso, si recordamos, del Banco Central con respecto a la Reserva Federal en comenzar con la subida de tipos, pues en parte, independientemente ya del conflicto en Ucrania y demás, nos está costando que la inflación sea, vamos, pegajosa como el peor de los pegamentos, ¿no? Entonces, en ese marco y con una inflación especialmente en Alemania desbocada, nunca olvidemos que Alemania, igual que en el PIB, la inflación es lo que más pesa en la eurozona. Lagarde actúa y el Banco Central Europeo actúa como debe ser. No hay que olvidar, por otro lado, que Lagarde es consciente de la fortaleza, al menos de acuerdo con la estadística y con los datos comunicados del sector bancario en Europa. Este lunes, fijaos, me enviaba JP Morgan, igual fue una cosa precursora, no sé, pero es muy llamativo el lunes, antes de suceder el desastre absolutamente anunciado desde hace trimestres de Credit Suisse, con lo que eso tampoco debe sorprendernos. Pero ya digo, JP Morgan enviaba la estadística de cómo están en Italia, España, Francia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido el Tier 1, lo que se llama el Core Capital, el capital de mayor calidad de la banca. Y cómo está con respecto a 2008, 2009, más bien, cuando recordad la crisis post-Lehman, la gran crisis financiera. Bueno, pues en algunos países que he citado duplica ese capital de primera calidad, como puede ser en Italia, y casi duplica asimismo en España y casi duplica también en Alemania. Bueno, un tercio más en Alemania y un tercio más en Francia, algo más en Estados Unidos y casi duplica asimismo en Reino Unido. Quiero decir que el entorno, también lo habéis hablado en el programa, es totalmente distinto. Eso Lagarde lo sabe, lo asume, prioriza los objetivos del Banco Central, que encima el número 1 de sus estatutos es cuidar la estabilidad de precios, y a sabiendas, como digo, de esta fortaleza del sistema bancario en Europa, sigue actuando como yo estimo debe hacerlo, sin olvidar, por supuesto, que el sector financiero europeo, el contagio bursátil y demás, no es un plato de gusto para nadie. Pero, en fin, creemos, y ella cree, y el BCE estima, yo también, que esta tormenta va a ser pasajera. Bueno, luego por otra parte ha hablado también Christine Lagarde, se le ha preguntado por la tasa terminal, es decir, el nivel máximo de los tipos de interés, hasta dónde lo van a subir. Dice que todavía queda camino, pero tampoco hemos visto, igual que en la anterior reunión vimos a Lagarde diciendo y avanzando ya qué es lo que iba a hacer en marzo, ahora no hemos visto una Lagarde que intente dar pistas al mercado sobre lo que puede hacer.
¿Qué crees, Guillermo, que puede hacer Christine Lagarde, que puede hacer el Banco Central Europeo en los próximos meses? Porque el mercado sí que es cierto que tampoco ve que los tipos vayan a subir mucho más que el nivel al que están ahora, 3,5% ya para el tipo de depósito. Pues va a depender de los datos de inflación. Es que fijaos que ayer se publicaron en Estados Unidos unos datos de lo que eran los precios de la producción bastante favorables. Entonces, lo hemos comentado muchas veces, la inercia de la subida de tipos va poco a poco, limando la inflación, limando las subidas de precios, porque tiende a frenar el consumo y, por supuesto, tiende a frenar el crédito. Crédito al consumo, crédito hipotecario y, en general, lo que es el crédito en el sistema y la masa monetaria. Entonces, ese efecto progresivo hace sospechar con bastante fundamento a Lagarde que va a tener lo más fácil su trabajo por mejores datos de inflación en el siguiente trimestre, en el segundo trimestre del 23 y sin duda ya un poquito más adelante. Si consigue ese difícil equilibrio de, a la vez que eso va sucediendo, que además lógicamente el Banco Central recibe información privilegiada, entre comillas, de parte de los institutos de estadística, ¿no? Pero si consigue esto que estamos hablando y a la vez la economía no se daña en exceso, habrá logrado, será sacada de hombros algún día de estos en Bruselas o en Frankfurt, porque está siendo muy difícil. Y esa tarea, fijaos que la recesión mata la inflación, eso no que a nadie le quepa duda, pero si hay que llegar a una fuerte recesión en la economía europea para matar a la inflación, es que el Banco Central no ha hecho totalmente bien su trabajo y está intentando hacerlo, y para ello quiere que la recesión no sea una realidad tan tangible, pero que a la vez los precios se frenen, con lo que probablemente ese tipo terminal pues pronto pueda afirmar que está hacia el 3,5 y no hacia el 4. Bueno, pues veremos, porque ahora mismo ya los tipos de interés están en el 3,5% en Europa, el tipo de depósito, así que vamos a ver si finalmente se suben más o no esos tipos de interés en Europa. Guillermo Santos Aramburu, socio de iCapital, asesores financieros y patrimoniales. Muchísimas gracias, que pases muy buena tarde. Igualmente. Y mientras tanto, en los mercados financieros, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues en el eurodólar, la divisa europea, ahora mismo cayendo respecto al dólar. Es cierto que a lo largo de la jornada lo ha hecho relativamente bien respecto a la divisa americana, pero ahora mismo está cayendo un poquito, un 0,02. Ahora mismo cotiza en el 1,0574. Los índices europeos, ¿qué? Pues todos con subidas. Christine Lagarde, bueno, a pesar de que ha subido los tipos en 50 puntos básicos, tampoco ha dado la voz de alarma, ¿no?, respecto a la situación bancaria, y eso quizá pueda haber tranquilizado un poquito más a los mercados financieros, aunque ha dicho que pase lo que pase, el BCE va a estar ahí y si hay que proveer de liquidez al sistema, lo va a hacer. El IBEX sube un 0,6, el CAC 40 ya lo hace más de un 1%, el DAX un 0,7 y tenemos al MIP del italiano subiendo el que menos, un 0,2%. Gabriel Montalto, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta, buenas tardes a toda la audiencia. Y sí, estamos viendo el mercado. De hecho, no hay demasiada volatilidad para hoy. Yo creo que ya se ha digerido todo. Y la verdad que el Banco Central Europeo tampoco que tenga un impacto muy importante dentro de lo que es Wall Street. Credit Suisse ya fue la noticia. Silicon Valley Bank también lo fue. Y si quieres podemos dar un repaso rápido de lo que están haciendo los mercados, si quieres. También por lo que está haciendo First Republic Bank en Estados Unidos, porque hoy al final es de nuevo protagonista en el día de hoy con una caída importante al inicio de la sesión, ha sido suspendida y quería ver si también nos podías poner el gráfico tú directamente, Gabriel, y explicarnos un poco lo que ha pasado, porque es bastante interesante. Bueno, sin lugar a dudas, de hecho es una medida que se suele tomar, ya se adoptó en 2008 por parte aquí en España de la CNMV y algunos otros reguladores europeos. Con una caída mayor al 5%, normalmente habían dos opciones, o se prohibían los cortos o se suspende la cotización hasta que se acomode. No ha sido el caso, aquí los reguladores no han querido en Europa hacerlo, ni en Estados Unidos tampoco, por algún motivo que se suele hacer para proteger justo esta estampida. Este es el gráfico en semanal, cae un 34,72, se sitúa en los 20,40 en este momento First Republic Bank, pero
está en niveles similares a 2-3 dólares de lo que ya cotizaba en septiembre de 2011. Y hay una cosa que me llamó la atención hoy, que estaba mirando casualmente, y es en relación a lo que ha hecho hasta ahora, desde ya precios de 230 a 220 dólares que traía, por ejemplo, en noviembre de 2021, y es el fuerte volumen que hay aquí. ¿Y por qué quiero comentar esto? Porque no está habiendo una variación tan fuerte en el precio y el tamaño de las velas que se ven en el gráfico con este volumen, podría corresponderse a algo que en algún momento quizás dijeran para este banco y que quizás pudiera ser una señal para que pudiera hacer un rebote técnico al menos. A esto se le llama posible acumulación y que la mayoría de traders suelen pasar por alto, sobre todo en un momento de grandes caídas. Lo que sí me llama la atención es que está sucediendo justo ahora y en estos precios. Lo más importante, que no perdiera los 18. Por debajo de los 18, todo esto se anularía, pero en caso de no perderlos, cuidado. Pues Gabriel Montalto, muchísimas gracias también por estar con nosotros y por echar un vistazo también a lo que están haciendo ahora mismo los mercados financieros. Bueno, unos mercados, Gabriel, muchas gracias, que por cierto están también mirando a Janet Yellen, las palabras que está diciendo ahora mismo la secretaria del Tesoro en el Senado, unas palabras donde asegura que Joe Biden está intentando negociar sobre la reducción del déficit, pero dice que no como una condición para poder aumentar el techo de gasto. Así que Joe Biden intentando negociar también con la oposición, pero insiste en que no quiere negociar esa reducción del déficit por hacerlo como una condición para que se pueda aumentar el techo de gasto. Ya saben que el techo de deuda, es un techo que todavía no se ha aumentado. Desde que hace unas semanas se llegó a esos 31 billones, más de 31 billones de deuda, que eso era el techo establecido en esos momentos. Y bueno, de momento pues eso es la noticia que nos llega desde esas declaraciones de Janet Yellen ahora mismo en el Senado de los Estados Unidos. Bueno, sigue hablando Christine Lagarde. Javier del Valle, ¿cuáles son las últimas declaraciones que ha hecho la presidenta del Banco Central Europeo? Eso es, Marta. Bueno, lo último sobre todo ha profundizado sobre la parte del balance, la parte de inflación subyacente. Dice que todavía la inflación subyacente no ve mucha mejora, que esa es la parte más preocupante para los bancos centrales. Recuerden que en Europa en los últimos meses lo que veíamos es una inflación subyacente que todavía ganaba más fuerza, mientras la inflación general iba reduciendo, pero no al ritmo esperado. Va a tardar más de lo que esperaban los miembros del Banco Central. Por la parte del APP, del Banco Central Europeo, de ese plan de activos, de esa reducción del balance, pues dicen que no han tomado ninguna decisión para esta reunión. Por tanto, seguirán reduciendo el balance, dejando vencer esos bonos y reduciéndose el balance en un ritmo de más o menos 15.000 millones al mes. Así que todavía no hay novedades sobre el balance. Recuerden, 50 puntos básicos y un discurso que se ha centrado sobre todo en hablar de la banca. Curiosamente, suben 50 puntos básicos, pero Lagarde, Marta, vuelve a hablar de todas las facilidades que tiene el Banco Central Europeo para proporcionar liquidez a los bancos si la necesitan. Habla de todas esas ventanas de descuento, habla de que incluso tienen más herramientas que la propia Reserva Federal. Al final lo que está diciendo Christine Lagarde es: no pasa nada, seguimos subiendo tipos, si da igual, porque podemos ofrecer liquidez cuando queramos. ¿Sirve entonces la subida de tipos de algo? Lo iremos viendo con la inflación. Se han ajustado también esos pronósticos para el año 2023, 2024, 2025, que incluso se rebajan, a pesar de empezar el comunicado de hoy por parte de Christine Lagarde del BCE, que decía va a haber inflación más alta durante más tiempo. No sé cómo lo ves tú. Efectivamente, bueno, y también daba la voz de alarma a Christine Lagarde con la inflación subyacente, que decía que tampoco ha cambiado demasiado el outlook, ¿no?, respecto a la inflación subyacente, sin energía y sin alimentos, los elementos más volátiles. Y bueno, nosotros seguimos mirando al mercado y a las reacciones que están teniendo. Los índices europeos siguen al alza en Wall Street, seguimos a la baja en el Dow Jones, S&P 500, pero el Nasdaq sube. La tecnología hoy subiendo un 0,2%, a pesar de que tenemos bancos, como les decíamos, como First Republic, cayendo en torno a un 30%, perdón, en la apertura. Tenemos al eurodólar, que ahora mismo ha vuelto a darse la vuelta, ahora mismo está cotizando con subidas, 0,02%, y me parece que ya tenemos con nosotros a Javier Echeverry, responsable de Active Trades en España. Javier, muy buenas. Muy buenas, Marta, ¿qué tal? Bueno, Javier, ¿qué tal has visto a Christine Lagarde? Sigue hablando la presidenta del Banco Central Europeo. Me parece al final que
está consiguiendo tranquilizar al mercado, ¿no? Igual que en la anterior reunión parecía que algo no estaba haciendo bien, que se veía dubitativa, en el día de hoy me parece que estamos viendo a otra Christine Lagarde, ¿no? Totalmente, lo comentaba justamente ayer en esta casa y decía que lo que más me preocupaba es que Christine Lagarde no fuera capaz de dar un mensaje sólido, solvente, con respecto a la situación actual de la inestabilidad financiera que estamos viviendo y sobre todo del pánico que estamos viviendo, apuntando un poco también esos comentarios que nos enterábamos hoy que hizo hace un par de días el señor de Guindos. Evidentemente, hemos visto una Lagarde con unas herramientas fantásticas. Creo que ha hecho muy bien los deberes, creo que su comité de asesores ha trabajado durísimo esta noche, porque José Antonio lo ha descrito muy bien. Nos ha vendido un quantitative easing con la etiqueta del quantitative tightening, es decir, nos está diciendo que vamos a seguir retirando liquidez del mercado, que vamos a seguir luchando contra la inflación, que vamos a seguir como una piña, que no ha habido ni uno solo de los miembros del comité directivo del Banco Central que haya propuesto una subida de tipos distinta a un 0,50, pero que por el contrario, además, si hiciera falta, nos podría poner la liquidez que fuese necesaria. Estaba en una situación verdaderamente difícil, muy, muy complicada, teniendo las 3 últimas reuniones un verdadero fiasco en su intervención, tanto a nivel de operativo como a nivel de comunicación, y creo que en esta se está poniendo una medallita porque lo está haciendo francamente bien y además está aportando lo que necesita el mercado. Y de hecho ahí están las reacciones, ¿no? Al final estamos viendo cómo la mayor parte de los mercados tienen ese signo mixto, el Nasdaq un 0,30, el DAX un 0,19, el S&P todavía lo vemos en el 0,18, pero en cualquier caso vemos cómo va intentando levantar y que además ha sido muy bien acogido. Y te digo que a mí me sorprende en sobremanera lo bien estructurado del discurso de Christine Lagarde. No se ha puesto nerviosa en las preguntas, no se ha atascado. Cuando la han intentado coger un poco en la parte de Credit Suisse, que sabía evidentemente que él iba a entrar, ha tenido la templanza suficiente para decir, miren, recuerden lo que dice el principio de nuestro statement, de nuestro comunicado. También hablamos de estabilidad financiera, no solamente de estabilidad de precios, sino también financiera. Así que no se preocupen que eso lo tenemos controlado. Yo, sinceramente, estoy sorprendido de la buena ejecución a nivel de comunicación y a nivel de resultados, porque al fin y al cabo una de las cosas que hubiera sido más complicada es ver al Banco Central sin un norte claro de qué hacer en la actual situación. Por tanto, me parece que han hecho exactamente lo mejor que podían hacer, a mi humilde opinión, por supuesto. Bueno, y mientras tanto en los mercados, el euro-dólar subiendo poquito, aunque tampoco mucho movimiento, un 0,07, Europa subiendo, First Republic Bank en Estados Unidos cayendo. Y claro, te quería preguntar también por esto, porque ya que en Europa parece que la cosa está calmada, ¿qué pasa en los bancos estadounidenses? De nuevo esos bancos en el punto de mira, Javier. Bueno, pues que tiene que haber revuelo. Tiene que haberlo, no están acostumbrados nos cogió a todos Lehman Brothers sin tener ese foco de lo que podía suceder, no están acostumbrados a tener que bloquear un banco, dejarlo caer en default y luego entrar con todo ese paquete de medidas a rescatar más que al banco a aquellos depositarios de bonos. Entonces, tiene que haber un revuelo, no es algo que pase de manera habitual. Quizá en Europa estamos un poco más acostumbrados, recordemos el Popular, Banesto y tantos otros que hemos visto caer y que no ha tenido mayor repercusión en la estabilidad financiera. El modelo financiero interbancario a nivel mundial funciona como funciona y no tiene más problema. Lo que pasa es que evidentemente no se ha dado hasta ahora una subida de tipos de interés de la consistencia que se está dando, de la magnitud que se está dando y desde luego de la velocidad a la que se está haciendo. Y por tanto, claro, los miedos y los pánicos entran en juego. Y recordemos que la estabilidad del conjunto de la economía americana siempre ha sido proverbial y que todo el mundo espera que cuando hay algún problema se recupere de manera muy rápida. Por tanto, cuando ha saltado la espita de que esos depósitos a largo plazo estaban generando miles de millones de pérdidas, lógicamente el pánico ha cundido, han empezado a retirar depósitos y es justamente lo que no tienen que hacer. Lo comentábamos ayer, no es el fin del mundo, no pasa nada. Hay un problema, ese problema se está dando en Estados Unidos, es un problema endémico
y que tiene que ver con el sistema bancario a nivel internacional, pero eso no supone un problema si todos no nos volvemos locos y vamos al banco a pedir que nos den nuestro dinero, porque es que no es así como funciona el banco. No es así como funcionan los bancos en general y, por tanto, lo único que tenemos que hacer es tranquilizarnos, no preocuparnos y, por supuesto, actuar al respecto. Como decíamos siempre, bueno, pues estamos en el siglo XXI, a un clic podemos hacer depósitos, podemos hacer retiradas y podemos mover nuestro capital. Pero claro, no lo hagamos todos a la vez porque es que no funciona así. Y si queremos hacerlo, busquemos entidades con mayor protección, porque al fin y al cabo del Credit Suisse todavía no hemos escuchado, evidentemente no ha caído, por tanto no hay un rescate que hacer a aquellos damnificados de la quiebra. Y no ha caído porque ha pedido ayer por la noche esa ayuda al Banco Central Suizo y no hemos visto esa situación, pero en ningún momento hemos escuchado decir no se preocupen, si esto se da vamos a responder de esta manera. No se ha dado y esto es un poco ya más complicado. Por tanto, siempre hablamos de lo mismo, diversificación de capital, no se asusten, sobre todo los retails, ¿no?, que son los que tienen un poco menos de experiencia en situaciones de este tipo que son muy complicadas y que enseguida cunde el pánico, no se asusten, estén tranquilos y tomen decisiones con la cabeza fría. Javier Echeverry, desde Active Trades en España, muchísimas gracias, que pases muy buena tarde y un placer hablar contigo. Igual, para vosotros, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, y nosotros les vamos a dejar con la última pregunta de Christine Lagarde. Ha terminado ya esa rueda de prensa, pero vamos a repasar esa última respuesta que ha dado la presidenta del Banco Central Europeo. I mean, is just the unusualness of this a reason to kind of think twice about future rate increases? Do you think, with this phrase that we hear, raise rates until something breaks? And my second question was related that at the moment, the bank failures were in the US. Do you think this is more of a US-specific issue? Do you think there's something fundamentally different about Europe that means European banks are less vulnerable? Or maybe the level of your policy rate means they're less vulnerable? Thank you. Thank you very much for your two questions. On the first question, I would like to just reiterate our confidence in our banking sector. As I said earlier on, it's a banking sector that is resilient, that has strong capital and liquidity positions. And we are monitoring the particular situation, and we are monitoring the market tensions, and we stand ready to respond with all the tools that we have that can be switched on, and by any tools that would need to be applied to the situation depending on the circumstances. So it's not business as usual, but we believe that the decision that we have taken is robust, is completely justified by the circumstances and informed by our current analysis. Is it a US-specific problem? We are all governed by, the banking sector is governed by Basel III, and banks operate within the framework of Basel III. As you know, there have been multiple discussions and disagreement as to who applies Basel III better than the other. But I would simply observe, because comparisons are pretty odious, that in Europe, we have strong supervision, we have strong capital, and we have solid liquidity positions. And as the Vice President said, exposures are not concentrated. And based on the work that has been conducted by the SSM, we don't have similar occurrence as the one that occurred in California, for instance. But maybe, Vice President, you want to add to that? Well, perhaps, the only thing to add is that the business model of the Silicon Valley Bank was quite unique, and that it was, there was a mismatch between the assets and the liabilities that, it made this bank vulnerable, and this has been indicated by the American authorities, to any important change in interest rates. Thank you, Vice President. And the last question today goes to Leonidas Exousidis of Handelsblatt. Leonidas, please. Thank you. Good afternoon. I have a question concerning the excess of liquidity and the ECB balance sheet. Did you discuss about an increase in the level of reduction? And if yes, when could this increase start? Thank you.
Thank you so much. You give me a chance to be very brief in my response. No, we did not discuss. We had plenty to discuss today, and we did not discuss that particular one. Thank you so much. This concludes our press conference. Our next press conference.